Es un placer recibir al Tano Abadí, a Leonardo Sanguinetti y a Federico Revoledo, autores de este libro Charlemos de Vos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de difundir este sueño cumplido. Por favor. Por la experiencia, puedo decir que ustedes cuando llevan un invitado le hacen una radiografía previa, no solamente a él, sino a quienes están íntimamente ligados a esta persona, ¿verdad? Es un poco la tónica y la idea del programa que fue mutando. Nosotros arrancamos la primera temporada solo a través de FM del Sol. En el año 2017 íbamos con entrevistas sábados y domingos, con un formato que en principio la idea del programa era que la entrevista fuera accesoria al programa en sí. Entre Fede y Leo nos fuimos dando cuenta de que pasó a ser el punto más alto, el punto más fuerte, y desarrollamos lo que vos decís, una entrevista personal, que nuestro objetivo es tratar de dar a conocer al personaje más allá del personaje, ¿no? Y conocer su historia de vida. Las entrevistas muchas veces nos enseñan mucho y a veces hasta pueden llegar a cambiar nuestra forma de pensar en algunos aspectos si nuestro entrevistado tiene la capacidad de envolvernos con respuestas que realmente sean coherentes también con la persona y con las actitudes de esa persona. Sí, yo creo, Cairo, que en esa entrevista que estaba planificada para 35, 40 minutos y que después se terminó extendiendo a 1 hora y media, a 2 horas a veces, descubrimos cosas para el oyente, pero también nosotros, y nos sacamos montones de prejuicios al conocer cosas mucho más allá de lo que vemos y consumimos mediáticamente, de Cairo Herrera, de Petru o de los 195 entrevistados más que han pasado por el programa y por la radio. Y me parece que eso es lo que ha logrado un diferencial para nosotros, la repercusión en el entrevistado, por supuesto en el oyente, y como yo siempre digo, uno de nuestros principales, si no el principal capital, por lo menos que yo concibo de Abran Cancha, es el postnota. Lo que queda con Cairo, con Petru, con muchas relaciones de amistad, con otras relaciones de muy buena onda, producto de eso de que vos dijiste, ¿no? De enseñar y de enseñarnos mucho más allá de lo que se ve en una nota convencional. El decir Abran Cancha, cuando uno dice Abran Cancha, porque uno se va a mandar, ¿no? Abran Cancha quiere decir yo me mando y me hago cargo de las consecuencias también. ¿Es ese un poco el espíritu, la tónica del nombre del programa? Bueno, la tónica del nombre surgió en los pasillos de acá del canal, cuando estábamos a punto de arrancar y yo me junté con Rafa para buscarle un poco la idea. ¿Qué queríamos? Íbamos a conducir Leo y yo 2 productos genuinos del periodismo deportivo, buscando salir un poco, salir del periodismo deportivo. Y un poco fue por ahí en el arranque. Abran Cancha, que Leo y el Tano se vienen y se van del periodismo, y Abran Cancha que viene Fede, que es una figura joven del interior, y Abran la Cancha que venimos. Y de hecho el logo es una cancha. En realidad el que lo ve por ahí dice, no, pero yo no consumo periodismo deportivo. Claro. No, en realidad capaz que no salió medio mal, pero la idea es abrir la cancha por fuera del periodismo deportivo. ¿Cuán difícil es elegir al entrevistado? Es un trabajo de equipo que realizamos semana a semana y después tenemos también la idea de poder contar historias. Ese es el objetivo principal del Charlemos de Vos, coincidimos siempre en eso. Y retomando un poco lo que decía el Tano al principio, que el Charlemos de Vos se transformó en una entrevista que construye un relato y que construye una conversación. Salvador Banchero lo expresa en el prólogo del libro, lo cuenta muy bien también como oyente, más allá de su trabajo como comunicador. Y es eso, es una conversación que tiene un trabajo de fondo muy interesante, más allá de que lo construimos semana a semana, porque tiene eso, la complicidad de todos los seres queridos del entrevistado. Claro. Y es un trabajo bueno, charlar mucho en la semana, de pensar qué historias pueden estar buenas para el programa, de los perfiles que pueden estar buenos, tratar de no encasillarnos en un solo perfil, sino tratar de ir buscando también que sean muchos las personalidades que pasan por el programa. Yo estaba pensando que por lo general los que recibimos el producto ya lo recibimos terminado, ¿verdad? Y pocas veces las personas saben lo difícil que es, porque pasa, una cosa es entrevistar a una persona y otra cosa es también involucrar a sus seres queridos.
Porque muchas veces te pasa que vos llamás a una persona que además puede llegar a resultar ser clave. ¿Y yo qué puedo decir? No, si yo nunca salí en radio, porque empiezan a aparecer, ¿no?, esos peros, y que hay que tener ese trabajito prácticamente de psicólogo, hipnotizador, ¿no? Bueno, eso es tarea de Fede, que la hace muy bien, pero aparte te agrego una cosita más. Dale. Que ese pariente, ese afecto en definitiva del entrevistado, no le diga nada. O sea, que no... Todavía estamos hablando que Fede, ¿cuánta gente promedio? Estás arriba de las 10 personas de contactos directos del entrevistado y que no le llegue a la... Igual tenemos algo, y es también que entrevistados que ya saben de qué va el producto porque son escuchas y van como que preparados con la coraza, se terminan derrumbando igual, porque es inevitable, Cairo, que cuando escuchás a tus afectos y empezás a recorrer tu vida, gente que por ahí no sabías nada de hace 20 años, como nos ha pasado, es inevitable que o muy cercanos que ves todos los días y a través de un audio en un programa de radio te dicen algo que cuando te tienen enfrente no te lo dicen. Claro, lo que pasa es que ustedes también, la tónica de este tipo de entrevistas, ustedes son el martillo que parte la cáscara de la nuez, para que la nuez quede a la vista también, ¿no? De alguna manera. Claro, sí. Porque nosotros generalmente tenemos, de los personajes públicos, tenemos lo que nosotros vemos de ellos y lo que ellos quieran contar a través de las redes. Pero creo que ustedes tienen un trabajo más difícil porque tiene que ir a contrapelo de lo que son las redes para llegar a otro lugar. Y no a todos los entrevistados, porque si bien nosotros es un mimo que nosotros le hacemos entrevistado, no hay ningún entrevistado que lo pongamos entre la espada y la pared, pero no a todos les gusta recorrer su vida de pe a pa. Y eso es recontra respetable y de hecho, mirá que no es sencillo de repente llegar a un... Primero tiene que haber un quórum, que los tres digamos, este es el entrevistado. Y después que el entrevistado acceda al tipo de nota. Pues nosotros le decimos de qué va la nota, el recorrido de su historia, de su vida, humanizar el personaje público. Hay muchos, o muchos no, pero hay bastantes que no. No me interesa mostrar más allá de lo que yo muestro en una pantalla o en un micrófono. Pero ¿no tendría que ser agradecido el personaje justamente de poder lograr? Porque una cosa es quedar desnudo enfrente de la gente y otra cosa es mostrarse ante el público de una manera que pueda hacer que también el público cambie ciertos conceptos que puedes tener sobre la persona, que hasta le puede estar haciendo un favor también a esa persona. Algunos sí. Vamos rumbo a los 200 entrevistados, que se va a cumplir seguramente en el mes de noviembre con una entrevista muy especial, pero prácticamente no nos ha sucedido. Se han ido, yo diría que en el más del 90%. De 197, 196. 6 o 195 se fueron muy contentos. Tuvimos 2 o 3 anécdotas que van más allá, que todavía no están en el libro, pero pueden ir en la segunda edición. Hay una segunda edición preparada. Y bueno, fíjate que tuvimos que elegir 18. Compran, sí. Tuvimos que elegir 18 de las 197 que llevamos, claro. 195. Claro. Entonces, fue un trabajo que hicimos en conjunto con la editorial para hacer una selección, porque también representaba un desafío, no es transcribir, es decir, desgravar lo que fue la entrevista, sino es que hay que darle un sentido literario, tratar de buscarle la vuelta para que sea también ágil e interesante la lectura. Traspasar lo emocional, que es uno de los plus de la entrevista, al papel. Ese por ahí es uno de los más, si no el mayor desafío, Cairo, que presentaba esto. Sí, a veces pasa, ¿no?, que el pintor pinta la pared, pero muchas veces también se pinta a sí mismo porque se mancha. Lo que quiero decir es, ¿alguna vez en alguna entrevista también ustedes se vieron sensibilizados por lo que estaba diciendo el entrevistado? Mira, en mi caso, al borde del llanto. Y cosas que nos pasaron increíbles, por ejemplo, con María Inés Ovaldía, que ella cuenta que iba rumbo a Quillú y de repente ve adelante de ella un accidente de tránsito, una parejita joven, ella se baja a asistir. La verdad, trató de asistir y se fue y no supo nada más de qué había pasado con esa parejita. De repente nos llega un mensaje al celular y estaba escuchando María, que era la del accidente. Y bueno, María Inés, no te digo que entró en shock, pero entró a emocionarse porque de ese tipo de cosas de magia de radio que han dejado, es montones. Bueno, quizás este programa, quizás también el libro, porque ustedes dijeron que tuvieron que adaptarlo para que el lenguaje literario hiciera, no te digo fácil la lectura, sino que no es lo mismo hablar que escribir. Claramente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Uno se encuentra, de pronto se puede llegar a encontrar en este libro con diferentes climas, ¿verdad? O sea, es decir, transmitir estas experiencias que ustedes están destacando ahora
a la lectura también de la persona, ¿no? ¿Puedo llegar al llanto yo en este libro, por ejemplo, en algún momento? Y seguramente sí. A eso O a quería reírme ir, mucho también, ¿no? a eso quería ir hablando un poco del contexto de la entrevista. Primero para la radio y después porque también es un relato literario muy rico a nivel de entrevistas para un libro. El Charlemos de Vos es una conversación que de principio a fin toca recuerdos, lugares que están guardados en la memoria muchas veces y otros que también son anécdotas con seres queridos, con familiares, con compañeros que han construido el camino de cada uno de los entrevistados. Entonces eso permite tener un relato muy homogéneo a la hora de poder leerlo o traspasarlo a un libro, al formato literario. Pero a nivel de gran cancha ese contexto también es muy ameno. Además de que es un sábado, es un fin de semana, que tenemos mucho tiempo para charlar, que el Tano y Leo tienen una práctica de conversación en la entrevista que está buenísima, pero también es ese contexto de la entrevista de que está construida con gente que los quiere también a los entrevistados, que los quiere mucho y que le da una sensibilidad muy interesante, muy rica de antemano. Ya arrancás con una sensibilidad que es muy interesante. Sí, y en algunos casos tengo entendido que ustedes hacen hasta un trabajo medio arqueológico en lo que tiene que ver con la producción, porque pueden llegar a aparecer esas voces queridas del entrevistado, pueden llegar a ser personas que en un momento fueron muy fuertes para el entrevistado, pero que de repente hace 10 años que no lo ven. Ha pasado incluso de audios de allegados al entrevistado que no tuvieron o que tuvieron algún roce a lo largo de la vida, igual como fueron importantes en su momento, también deciden participar y se han acercado. Tiene ese componente y tiene un componente de mucho trabajo. Fíjate que nosotros, por ejemplo, ya tenemos la agenda hasta casi fin de noviembre cerrada porque necesitamos eso, necesitamos, no es una entrevista de un día para el otro. Se requiere mucho trabajo en materia de preproducción y de producción. ¿Cómo fue la selección de estas entrevistas? Porque me imagino que eso debe haber sido muy difícil para ustedes. Sí. Por decir, bueno, ¿a quién sacamos en este libro? Sí, en realidad nos reunimos un día con Fede, con el Tano y con las autoridades de Editorial Planeta y empezamos a buscar el potencial de la nota, el potencial también público de la persona, también que hubiese también respetando el género, respetando un montón de cosas. Yo creo que la elección estuvo perfecta y como decía el Tano, ¿no? Dejar alguna cosita para una potencial segunda edición. Pero bueno, hay políticos, hay comunicadores, está el maestro Tavares, que también es una nota por demás recomendable. Y déjame agregar una cosita también. Al final de cada nota, nosotros les pedimos a cada uno de los 18 entrevistados una devolución, sensaciones. Y la verdad que eso a mí me reconforta y me pone la piel de gallina, de leer la del maestro Tavares, leer la de María Noel Richetto, bueno, la de las 18, Malena Muyala también, un montón que no sé si coinciden conmigo, pero a mí eso me reconfortan y eso es lo único que hay por fuera de lo que pasó aquella vez de la nota, ¿no? Es una sensación que con el paso de los meses, del tiempo, se las pedimos y con muchísimo gusto nos la dieron. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer para decirle, sobre todo a la persona, ¿no? Che, mirá que es un sábado, porque a veces Antes era domingo, Cairo. Domingo. Domingo al mediodía. Por eso digo. Un domingo, yo creo que fue un domingo, fue la única de las 195 entrevistas que nos clavó, por decirlo de alguna manera. Sí, está allá, comiendo algo. Está comiendo algo. No, pero fue justificado. El amigo Petru fue el único que no fue. No fue. Fue después. Del hurto del celular. El sábado anterior lo habían robado a Petru. El sábado anterior lo habían robado y no nos pudo avisar. Y pudimos reagendar, ¿te acordás? ¿Y cómo se pilotea eso? Yo creo que hay una cancha y una gimnasia y nos pasó con otro entrevistado que se paró en el medio de la nota y se fue. Nos reímos de nosotros mismos. Me parece que eso es lo lindo. Capaz que al primer programa, no sé, Lilian Quechichán fue la primera entrevistada. La primera. Si no hubiese ido, nos entraba un caos en los primeros programas. Pero después agarramos una gimnasia con ellos dos y con el Tano, jugando memoria. ¿Se puede saber quién fue la persona que se levantó y se fue? Sí, fue Fatoruso. Con una confusión de horarios. Tenía que estar en un ensayo a determinada hora y cuando se dio cuenta... Dijo, pero no fue... No. Fue por incómodo. No. Es una entrevista que no se siente incómodo. No es que no dejamos de preguntar nada referente a la vida, es una historia de vida. Y si hay algún episodio, algún hecho
relativamente complejo, también lo preguntamos, pero la intención no es incomodar. Y mirá que hay entrevistados, como yo te digo, el maestro Tavares, que es un tipo para muchos duro con las notas. Obvio. Y bueno, el tipo le pedimos la sensación y agarró, y dentro de lo que pone la sensación es que nunca él había agarrado y reescuchado una entrevista que le han hecho. Él agarró, escuchó la entrevista que estaba planificada para 30 minutos en esa rueda de prensa y terminó durando más de una hora. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces te hablo de personas como Tavares, ¿verdad? Personas vinculadas al fútbol. Cuando vos lo llamás para pedir una entrevista, decís, mirá que no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de otra cosa. Y a veces eso también puede ablandar un poco al entrevistado a la hora de acceder a dar esa entrevista. Sí, porque es horrible. Yo hablaba el otro día con un jugador de fútbol, ¿viste? Que me dice, el tipo está manejando un taxi ahora. Y le digo, quédate tranquilo que no vamos a hablar de fútbol porque yo de fútbol no sé nada. Ay, gracias a Dios, me decía lo que fuimos hablando de la vida. En el caso del maestro nos ayudó mucho su hija Tania, que es oyente y escucha el programa, y un poco allanó el camino, porque el maestro, viste que él atiende en determinadas fechas, determinadas horas, en el Complejo Celeste, y acá sí salimos un poquito del protocolo para generar un encuentro muy lindo. ¿Siempre fue en el estudio las entrevistas o alguna vez tuvieron que salir para...? No. Hubo algunos casos que no. Tuvimos algunas experiencias en exteriores con el maestro Tavares, por ejemplo, en el Complejo Celeste. Con los olimareños. Con los olimareños. Bueno, y el año pasado nos fuimos a Buenos Aires. Claro. Hicimos un ciclo de entrevistas en Buenos Aires con uruguayos. Víctor Hugo, que está en el libro, Seba Almada. Israel Caetano. Y la viuda de Pablo Escobar. Eso de alguna manera a ustedes también les da un plus, ¿no? Porque sí, claro, no llevas, porque justamente hablemos de vos, ¿verdad? No llevas al invitado a tu hábitat, ¿entendés? No, claro. Vas tú al de él también, que capaz que hasta puede llegar a ser muy inspirador a la hora de hacer una nota, el estar rodeado. Bueno, es radio, ¿no? Digo, yo sé que es más complicado. Sí, ¿no? es más complejo. Igual la gran mayoría, nosotros tenemos dos máximas. Una es que sea en vivo, tiene que ser tremendamente excepcional para que nosotros accedamos a grabar la nota. Hemos hecho. Ejemplo, Gabriel Rolón. Gabriel Rolón estaba de gira y le hicimos un jueves. Porque y no iba salió el sábado, nos pareció un invitado por demás rico, con mucha riqueza. Claro, pero lo más importante es que sea presencial también. Obvio. No tener la tecnología. Telefónica hicimos dos. Diego Lugano en un momento que nos pareció que ameritaba, era todavía capitán de la selección uruguaya, y después Andrés Parra, el actor protagónico del Patrón del Mal. Fueron las únicas dos notas, creo, por teléfono. Pero a diferencia de eso, lo que decimos de Buenos Aires, incluso hicimos un charlemos de voz público para la gente en un bar. Lo decidimos nosotros, fue un plus un mimo para nosotros, ¿no? Irnos a Argentina a hacer esas 4 notas en la casa de Víctor Hugo Morales. Cerramos la nota y el día anterior, la noche anterior, la tarde anterior, el jueves, los desvinculan de C5N. Dijimos, guau, se nos cayó la nota. No solamente no se nos cayó, sino que de pasar de ser de C5N, la hicimos en la casa de él, y si es por él, hasta ahora seguimos ahí todavía, porque generamos una cosa que quería que nos quedáramos, todo, la verdad, y esas son las cosas que a mí por lo menos me gustan mucho. Sí, estando en Argentina nos sorprendimos con esa situación incluso de Víctor Hugo, que la nota estaba planteada y ya agendada para hacerla en C5N, con sus productores fue esa la charla que tuvimos. Estaba el horario ya también dispuesto para eso y nos terminaron avisando que vayamos a su casa, a tal hora nos recibió él mismo y bueno, fue una charla preciosa. Ustedes como entrevistadores bucean mucho en la persona y con la persona, ¿verdad? ¿Queda algo de todo eso o hay una gimnasia de decir, bueno, esto ya pasó y yo sigo adelante? Porque a veces, viste que a veces uno llega a conocer cosas, episodios, situaciones de un entrevistado que de pronto pueden llegar a tocarte muy fuerte, o porque se parecen a algo que viviste vos, o forma parte de uno de tus miedos también, sin duda, ¿verdad? Y a veces hay un ejercicio de limpieza que hace también el entrevistador. Sí. Pasó, pasa y esperemos que siga pasando, porque eso está buenísimo además. O sea, hay una empatía, ¿no? O sea, nos mimetizamos, no es solamente preguntar y que... O sea, no, obviamente. Yo me acuerdo ahora, hace poco, Valeria Ripoll, ya tiene un hijo autista y, bueno, en un momento yo también tengo una hermana con problemas y en un momento me mimeticé tanto de la nota que la gente después, entre comillas, se ríe y dice, el entrevistador, el que hace llorar, terminó emocionado. Y eso es lo que pasa
un montón de veces y está bueno, Este libro es de Editorial Planeta, lo conseguimos en todas las librerías. En todas las librerías, es con apoyo también del Grupo Magnolio, a través del Sol y el Espectador, que es cuando estamos nosotros, pasamos el chivo todos los sábados de 12 a 14:30, en vivo por Del Sol y el Espectador, y también han apoyado mucho, prácticamente es una coedición de Planeta con el Grupo Magnolio, y bueno, están todas las librerías esperando por toda la audiencia. Y cualquiera de las notas se pueden escuchar on demand también en Además la página del Sol. además de escuchar on demand, lo que tiene es que al final de cada nota hay un código QR que vos lo escaneas del celular y te lleva directamente al link de la nota para poder escucharla también. ¿Cuándo se lee este libro? ¿Cuál es el momento para leer este libro? Qué pregunta. Es una buena pregunta. Para mí hay que leerlo con tiempo. Con tiempo. Con tiempo. ¿Vacaciones? Ideal. Para la fiesta. Antes. Sí, bueno, un poco antes. Ideal, un poquito antes. Mi ejercicio con la lectura en estos casos, y creo que es un libro que también está bueno para aquellos que les guste la lectura nocturna, que es un momento tranquilo para enfrentarse también a un libro, creo que está bueno. No quiero que suene trillado, pero son cosas que no están en las entrevistas convencionales. No son cosas comunes. Tano, Leonardo, Fede, muchas gracias por esta conversación. Gracias por el espacio. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.